Buenas tardes, tengan todos ustedes en esta tarde lluviosa aquí en San Cristóbal y con rayos y relámpagos por toda la República Mexicana. Esperemos que no sea un imperante o algo que nos provoque ciertos eh, este, cortes o algunas cosas por el estilo, pero aquí estamos para podernos auxiliar. Y entonces, la ponencia Farmacología y Dolor que vamos a presentar a través de nuestro maestro Manlio, el doctor Manlio Fabio Blanco Cantero, un gran maestro para todos nosotros, con una trayectoria grande. Permítame decirles lo que vamos a escuchar de él, pero me permito con todo respeto presentarles su parte, porque no es todo, parte de su currículum vitae, ¿no? El doctor Manlio Fabio Banco Cantero es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduado con especialidad en Medicina General Familiar por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el ISSSTE. Tiene posgrado de Medicina Interna y Emergencias Médicas por la Academia de Medicina de Puerto Rico y es aprobado por la American Academy of Medicine. Además, tiene la maestría en investigación en arteriosclerosis por el Centro de Investigaciones y Referencias de Arteriosclerosis de La Habana, Cuba. Presidente del Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad. Expresidente de SOLAT, de la Sociedad Latinoamericana de Arteriosclerosis. Miembro del Consejo Editorial de la revista Ateroma, órgano de difusión de SOLAT. Y director general del Instituto de Enseñanza en Salud de México. Ese es parte de nuestro gran contenido que tiene el maestro y doctor Manlio Fabio Blanco Cantero, que con mucho gusto presento y nos va a disertar la ponencia de farmacología y dolor. Muchísimas gracias, los que están ya puestos, pero por respeto al tiempo, vamos a dejarlos en manos de nuestro querido maestro, el doctor Manlio Blanco. Maestro Carlos Lugo, queridísimo amigo, agradezco mucho tus palabras y para mí es un gusto estar compartiendo desde luego el foro contigo, un gran honor. Y segundo, estar nuevamente en este colectivo con el cual ya me ha tocado participar, en donde lo hemos pasado muy bien. Bueno, yo también espero que no tengamos dificultades con la transmisión. Voy a proceder a compartir mi pantalla, que acá está. Solamente díganme si se ve, creo que ya se ve, ¿verdad? Ya, creo que Ya. sí. Ok, bueno. Adelante, mi Pues querido. bueno, vamos a comenzar entonces. Quiero agradecer a todo el colectivo que organizó este curso en el cual me invitaron a participar, este diplomado que empieza en breve, además un diplomado de gran avanzada, porque es actualizarnos sobre la prescripción prioritaria de fármacos en nuestro país y estar a la vanguardia y junto con las cambios que se están dando en las legislaciones. Quiero hablar con ustedes de esta temática, el llamado farmacología y dolor, pero un subtítulo interesante, el alivio consciente. Quiero partir de esto, esta estrategia o este nodo central del conocimiento, alivio consciente,
nos lleva a un campo muy, muy interesante y muy avanzado. Yo quiero partir de esta premisa. No tratamos únicamente, al hablar de dolor, un estímulo nociceptivo. Tratamos una experiencia humana, compleja, cuya manifestación final es el dolor. Esto nos cambia el panorama desde el punto de vista conceptual, porque no vamos a hablar exclusivamente y no estamos enfrentando exclusivamente a tratar de explicar una respuesta biológica a un estímulo que amerite un tratamiento. Estamos hablando de una experiencia, quizás de las experiencias más difíciles de tratar, es el dolor. Bueno, quiero partir desde nuevos conceptos, ¿no? ¿Qué es realmente el dolor? La definición dada en el 2020 de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que es primero una experiencia sensorial y emocional, desagradable, asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Vean ustedes cómo engloba varios puntos de vista, varios complejos, en donde la connotación del sentir dolor ya de entrada es diferente en cada uno de nosotros y va obviamente por estas características a necesitar un manejo que ahora lo conocemos como englobado en la medicina personalizada. Debemos de recordar que el dolor, y partir de esto, que el dolor no solamente es una señal, es una interpretación cerebral que está modulada y está modulada por la memoria. Desde luego, si es la primera vez que nos enfrentamos al dolor, nos va a causar una impronta muy clara, pero nos va a dejar una memoria que nos va a permitir y al organismo le va a permitir elaborar una serie de respuestas aún antes de sentir el dolor. Uno de los ejemplos que se ha estudiado mucho es el dolor del trabajo de parto. Las mujeres que tuvieron partos muy dolorosos, en el segundo parto ya saben a lo que se van a enfrentar y en dependencia de cómo fue la experiencia, van a desarrollar expectativas diferentes ante el dolor. Obviamente está influido por las emociones de manera muy importante. Está está comportada de manera coadyuvante con el proceso inflamatorio, tiene mucho que ver la percepción y la respuesta dada por nuestro cuadro genético, nuestro código genético, el contexto en el que se da el dolor y el contexto en donde convive el paciente que tiene el dolor también influye notablemente. Y desde luego una cosa muy importante, las expectativas que se presentan ante esta experiencia tan negativa. Por otro lado, permítanme hablar del subtítulo, que significa alivio consciente. De momento, quien lea este concepto dirá, ah, bueno, pues es el proceso de dar y de eliminar el dolor de cualquier manera utilizando fármacos antiálgicos. No, no es eliminar todo dolor a cualquier costo. Es identificar el mecanismo predominante del dolor. Y esto ha planteado un nuevo paradigma, querido auditorio. Plantea un paradigma diferente. De entrada, se han roto los paradigmas. Ya no es solamente, ah, es que tengo que quitar el dolor y todas las clínicas del dolor trabajaban a la limón en ese sentido. No, ahora sabemos que con el concepto alivio consciente es identificar el mecanismo predominante del dolor, el cual me va a permitir elegir el fármaco o la medida medicamentosa con mejor relación beneficio-riesgo, tratando de minimizar efectos adversos. Y fíjense qué interesante, dentro de este punto ha surgido a la palestra de la discusión una medida antiálgica muy importante, que son los opioides que nos llevan a otras circunstancias. Entonces, dentro de esta nueva filosofía del actuar, es minimizar efectos adversos y evitar el uso innecesario de opioides y desde luego promover recuperación funcional
de aquel que padece el dolor y definitivamente priorizar los aspectos de calidad de vida. Esto implica integrar intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Bien, ya entendiendo este nuevo concepto y esto en donde nos vamos a desenvolver los próximos minutos, quisiera comenzar platicando con ustedes el dolor como un fenómeno neurobiológico. El dolor como un fenómeno neurobiológico tiene cuatro etapas. Perdón, cuatro etapas. La transducción del fenómeno, del proceso, la transmisión, la modulación y la percepción. Desde este punto, entonces, la primera etapa, la transducción, consiste en la serie de señales que se dan a partir del origen del dolor, una lesión tisular, en donde hay una respuesta mediada por aspectos bioactivos como son las prostaglandinas, que van a tener efecto sistémico no solamente para producir dolor, sino van de la mano de cambios relacionados con inflamación, cambios relacionados con efectos vasoactivos. El otro es la bradiquinina, la histamina, que llegan directamente a buscar un receptor de naturaleza neuronal para activar el nociceptor, el receptor del dolor. La segunda etapa es que ya sucedió esto, es cómo se transmite el dolor. Y aquí viene una cadena muy interesante en donde entran procesos de transmisión directamente nerviosa, como son las fibras alfa y las fibras gamma, las fibras de naturaleza C, que van a llevar del asta dorsal del sistema nervioso hasta encontrar receptores al dolor en el tracto espinotalámico, y que van a inundar de señales todas las áreas talámicas en donde se integran de manera muy importante emociones, el mismo dolor, respuestas mediadas por catecolaminas, respuestas contrarreguladoras del estrés, hasta que llegan a la corteza cerebral para integrarse de manera adecuada y ponerle nombre al proceso que me está sucediendo. Esto ha desarrollado y ha sido estudiado en numerosas especies y en los humanos ha cobrado particular interés porque ha dado explicaciones al por qué interpretamos en muchas ocasiones la naturaleza del dolor y el grado del dolor de manera diferente. El tercer punto es la modulación. Cuando ya está integrado, hay un sistema inhibidor descendente que va a tratar de mitigar el dolor y en donde participan respuestas que también median emociones. De todos es sabido la participación de la serotonina, respuestas vasoactivas como la noradrenalina y, ojo, liberación de opioides endógenos que van a tratar de detener la cadena. Entre ellos vale la pena destacar la interrelación que hay entre estos opioides endógenos con el sistema del ácido gamma-amino butírico y definitivamente los sistemas mediados por glicina, la actividad del sistema glicinérgico que va a acabar integrando una serie de señales que tratarán de mitigar toda la respuesta que se está integrando a nivel talámico. La cuarta etapa es finalmente cómo se va a percibir ya con todos estos equilibrios el proceso doloroso o el fenómeno doloroso. Fíjense que a mí, y lo he comentado en algunas exponencias, yo procuro no usar el concepto fenómeno, porque el fenómeno generalmente se atribuye a cosas inexplicables, ¿no? Mejor el proceso. Entonces aquí aparece ya el proceso y aparece finalmente la definición de dolor. Antes es una serie de respuestas que está organizando el organismo sistémicamente para tratar de interpretar lo que sucede, ¿sí? Entonces, la lesión tisular, cuando aparece, tiene una serie de relaciones hasta llegar con dolor, con esta interpretación y activación nociceptiva, trayecto a través de las astas de la médula, llegar al cerebro, pero aquí es muy importante donde se echan a andar todo lo que estuvimos mencionando, hasta que es interpretada en la corteza cerebral y dice, tienes dolor porque tienes una lesión en tal área.
¿Ok? Entonces, con esta nueva concepción y estos mejores conocimientos de lo que está pasando y la mejor conceptualización de toda esta secuencia y todas estas vías, ha permitido a muchísimos investigadores, sobre todo farmacólogos que se han destinado a trabajar sobre dolor, intercambiar opiniones con los biólogos conductuales y con los neurobiólogos y los neurocientistas, elementos para poder decir, se va a tratar así, se va a tratar así, y tratar de clasificar los elementos que vamos a tratar según su mecanismo. Entonces, quiero volver a partir de este concepto. No todo dolor va a responder al mismo medicamento. Y así tenemos una clasificación en donde está el dolor inflamatorio, que tenemos como ejemplo la artritis, la tendinitis y los dolores derivados de cualquier intervención quirúrgica, en donde el principal mediador son los derivados de los secoisanodes, donde la enzima ciclooxigenasa juega un papel muy importante. De hecho, todos estos trabajos tratan de evitar el mediador, ¿sí? Este mediador tratará de desviar el metabolismo de los eicosanoides, prostaglandinas, prostaciclinas, para tratar de mitigar y tener un tratamiento adecuado. A partir de este momento, ustedes estarán ya comprendiendo que vamos a hablar ampliamente de los antiinflamatorios no esteroideos y vamos a hablar de todas algunas novedades relacionadas con elementos farmacológicos que van a trabajar sobre la COX, la ciclooxigenasa. Sí, en donde destacan, no vuelvo a insistir, los antiinflamatorios no esteroideos. Y resulta que los antiinflamatorios no esteroideos, cuando salieron por primera vez, fueron recibidos con mucho beneplácito. Aún ahora sabemos que son excelentes elementos para tratar el dolor. Sin embargo, la ciencia avanza y ya se encuentra, por ejemplo, detallitos en relación a los antiinflamatorios no esteroideos relacionados con daño renal por el uso prolongado, por el uso indiscriminado, cambios muy interesantes, ojo, en el microbiota y en el microbioma intestinal. Y esto es un dato importantísimo porque el uso indiscriminado de estos mediadores de la ciclooxigenasa, que ya se venden, bueno, en el Oxxo lo tiene, el Oxxo vende todo, ¿no? Ya para hablar del Oxxo es hablar de un punto de referencia de la vida del humano. Ha repercutido notablemente en la salud intestinal y hay una relación con cambios en la membrana intestinal, en la permeabilidad y en el desarrollo que atenta a la salud metabólica, pero no me voy a desviar por ese camino. ¿Okay? Entonces, en relación al dolor nociceptivo, como ejemplo, que sucede en traumatismos, quemaduras y fracturas, el tratamiento está basado con elementos que quitan el dolor por otras vías, como es el paracetamol, como son los opioides y nuevamente los AINES. En el dolor neuropático, los mecanismos de dolor, que son lesiones neuronales o bien ectopias eléctricas, sensibilizaciones, los fármacos que más utilizamos en relación a la naturaleza del dolor es la gabapentina, la pregabalina y la duloxetina, entre otros, porque van a actuar a nivel de lesión neuronal y lo que habíamos hablado, a nivel de la interpretación de la lesión. Es interesantísimo ver cómo algunos antidepresivos y algunos anticomiciales han sido utilizados en relación al dolor y al origen del dolor como efectos antiálgicos, como en la amitriptilina. Dentro de todos estos trabajos, son tan importantes esos trabajos, y vuelvo a decir, no hay nada más noble en la práctica médica que aliviar el dolor. La OMS ha sugerido desde hace mucho que para el proceso del estudio y para el proceso del control del fenómeno doloroso,
existe una escalera analgésica. Y esta escalera analgésica, aunque nació para dolor oncológico, sigue siendo útil como un modelo. Entonces, obviamente, la escalera analgésica tiene el escalón 1, en donde se basan los trabajos de todo el dolor con base en la utilización del paracetamol, de los AINES y del metamizol. Un escalón 2, en donde se empieza a usar opioides débiles, tramadol y codeína, y definitivamente el tercer escalón, donde ya utilizamos morfina, oxicodona, buprenorfina, hidromorfona y desde luego el ahora tan discutido fentanilo, no discutido por su eficiencia y eficacia en el proceso antiálgico, sino por los otros usos que se le dan. Pero fíjense qué interesante. Si bien es cierto, la escalera analgésica permitió ubicarnos en tiempo, en espacio, hacer medicina basada en la evidencia de las estructuras que afectaban y los fenómenos que afectaban el dolor, hoy se habla de una analgesia multimodal y son de las recomendaciones de la OMS. ¿Qué es la analgesia multimodal? Es probablemente el concepto más importante en este momento de farmacología del dolor. Consiste en combinar fármacos con mecanismos distintos. Es decir, se va rompiendo el paradigma, como yo les comentaba, inclusive el que vimos, hay un problema relacionado con enfermedad articular, pues mire, demos antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, con esta analgesia multimodal se pretende mayor analgesia por sinergia de efectos en los mecanismos de producción del dolor, menores dosis y definitivamente menos efectos adversos que obviamente van a repercutir en mejoría del paciente y algo que ha preocupado a la salud pública, el menor consumo de opioides. ¿Sí? Un ejemplo es todo lo que ahora se sugiere en el postoperatorio, donde se combine paracetamol con celecoxib y si es necesario bloqueo regional y si ameritara pequeñísimas dosis de opioides con el fin de obtener una mejor recuperación. Estamos hablando de dolores que ya están en el escalón 3 clasificados. Parte de lo que ha tomado esta analgesia multimodal es, primero, vamos a desacralizar a los AINES, pero también no vamos a desatanizar, es decir, ni llevarlos a los extremos donde estaba de ponderarlo como el gran descubrimiento, pero tampoco satanizarlo como se empezó a hacer. ¿Sí? Debemos de recordar que el mecanismo de acción de los AINES es un mecanismo muy interesante porque de alguna manera tiene también un efecto metabólico, ¿eh? Esto, yo trabajo, mi área fundamental de trabajo, de lo que vivo, de lo que percibo para comer, es el mundo de la metabolopatía. Entonces, el metabolismo de los eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, tiene un fuerte complejo de acción metabólica. Pero bueno, el mecanismo principal es inhibir la enzima que utiliza la prostaglandina o la prostacyclina para obtener noxas dolorosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es disminuir la prostaglandina, produciendo desde luego menos inflamación y rompiendo uno de los vínculos inflamación-dolor tisular. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay entre ellos? Hay dos tipos. Está elementos que actúan sobre la ciclooxigenasa tipo 1, que son antiinflamatorios de acción sobre COX-1, que tienen mejor protección gástrica. Recordemos que cuando salió por primera vez el naproxeno y que se abusaba del naproxeno, empezó a haber problemas relacionados muy importantemente con sangrado tubo digestivo. Protege también el metabolismo, como trabaja sobre el ácido araquidónico, va a proteger el metabolismo plaquetario, va a proteger el riñón y los COX-2 obviamente tienen mayor efecto de inflamación, antiinflamación, tienen mayor efecto antiálgico y tienen menos daño a nivel de mucosa gástrica. Existen los selectivos como el celecoxib y el etoricoxib,
que tienen menos gastrolesividad y lo que sí es que se ha sugerido que tienen mayor riesgos cardiovasculares en algunos pacientes. Y el mensaje que nos queda ahora es que tenemos un excelente fármaco, tenemos variedades del mismo, solamente que tenemos la obligación, de acuerdo a la postura del alivio consciente, de encontrar el mejor fármaco para el mejor paciente. Otro grupo de trabajo que no ha perdido su ubicación, sobre todo en el primer nivel de atención, es el paracetamol. El paracetamol, quiero decirles que a estas alturas del partido, el mecanismo de acción aún no está completamente definido. Probablemente también inhibe de manera central la enzima COX, pero también tiene modulación serotoninérgica. Que actúa sobre un metabolito M404 que tiene que ver con receptores cannabinoides, al igual que el TRPV1. Vean la naturaleza y por qué se ha rescatado. Oye, pero pues se usaba hace mucho tiempo y se dejó de usar, ¿no? Porque llegaron otros elementos. Pues sí, pero resulta que se ha tratado de rescatar por toda esta acción en relación a la analgesia multimodular. Ventajas. Sigue siendo muy seguro con todos los riesgos de intoxicación, ¿de acuerdo? A diferencia de otros que actúan inhibiendo la ciclooxigenasa, no altera la coagulación porque no hay alteración a nivel de plaquetas, no tiene lesividad gástrica si lo usamos en la dosis correcta y en los tiempos correctos. Sin embargo, hay limitaciones que el paracetamol es más bien analgésico porque actúa más bien sobre prostaciclina que sobre prostaglandinas. Bueno. Definitivamente pasamos del escalón 1 al escalón 2 y al escalón 3. Hablemos de opioides. Los opioides actúan sobre varios receptores, como sabemos nosotros, el mu, el kappa y el gamma. Los efectos de este tipo son centrales y a nivel central van a mandar una serie de señales sobre el AMP cíclico que va a actuar sobre canales del calcio, condicionando cambios voltaje dependientes, donde los nociceptores se van a activar y van a activarse a todos los niveles y entre ellos de manera muy importante a mitigar la expansión de la señal dolorosa. ¿Sí? El aumento de potasio, vale la pena decirlo, en este control voltaje dependiente, ya que libera glutamato. Ya estamos a nivel de estructuras cerebrales superiores y la liberación de glutamato tiene que ver con una sustancia muy importante, que es la sustancia P, que regula toda el cuerpo de neurotransmisores a nivel central y que va a mitigar por completo a varios niveles, concretamente a nivel de la interpretación del dolor, la transmisión del dolor. Riesgos. Creo que hablar de riesgos con ustedes es hablar de lluvia en las zonas del trópico en esta época del monzón mexicano. Pero hay que tocarlos. La más importante son las dependencias. Ojo, hablo con S, ¿eh? No se me olvidó la letra. Ahorita yo se la puse porque es dependencia física y mayormente dependencia filosófica, psicológica. Y otro riesgo, que hay una hiperalgesia inducida para justificar el uso del opioide. Incremento en la tolerancia, depresión respiratoria por el efecto respiratorio, que ya lo vimos de toda la mediación química que se da a nivel de estructuras cerebrales superiores, a nivel de la microbiota causa cambios en el equilibrio de las floras y conduce a constipación, y desde luego somnolencia por su acción sobre las estructuras que regulan el despertar y el dormir. Bueno, indudablemente la ciencia sigue avanzando y ahora un nuevo grupo que se clasifica y que es de avanzada los conocimientos son los neuromoduladores. Y esto se da cuando el problema real es la neurona y es donde actúa la gabapentina. Esto entrando con gran éxito inicialmente en neuropatías, sobre todo metabólicas. La gabapentina va a actuar también sobre los niveles del calcio directamente, pero no en los voltajes dependientes, sino en los canales lentos del calcio.
Esto conduce también a impactar sobre el glutamato y definitivamente el glutamato como mediador va a aliviar el dolor neuropático. Importante es la traducción que hay de un grupo de medicamentos sobre la sensibilización central, porque una lesión persistente, ¿qué va a generar? Va a generar mediadores químicos como el glutamato, como elementos que causan inflamación de la microglia con liberación de citocinas inflamatorias que van a causar neuronas hiperexcitables que van a hiperexagerar, así como lo digo, hiperexagerar. Si el dolor es exagerado, esta transmisión de citocinas y de mediadores químicos lo van a exagerar. Es muy frecuente que se dé cronificación del dolor y aquí aparecen conceptos como hiperalgesia, alodinia y memoria del dolor. Es el proceso en el cual la corteza cerebral interpretó todas las señales y volvió a descargar elementos sobre otras estructuras cerebrales superiores para dar memoria de. ¿Ok? Todo esto nos llevan entonces a trabajar sobre elementos de la farmacología del dolor y la neuroinflamación que van a actuar, como hemos venido diciendo, idealmente sobre macrófagos y cadena inflamatoria, sobre interpretación e inflamación a nivel central de la microglia y a nivel de los astrocitos, liberando interleucinas tisulares de altísima agresividad como factor necrótico tumoral alfa, interleucina 6 y esta última, la interleucina 1 beta, que ha estado presente siempre, pero ahora aparece a todos los niveles donde haya inflamación, desde la metainflamación hasta la inflamación clásica. Obviamente, en el caso concreto de lo que nos está ocupando de dolor, lleva a sensibilización, persistencia del dolor, pero todos estos trabajos han determinado cambios y algunos investigadores se atreven a decir que el futuro de la analgesia probablemente sea la inmunomodulación. Es decir, trabajar sobre este mundo regulado por las citocinas y regulado por el mundo del equilibrio, citocina inflamatoria, citocina antiinflamatoria. Obviamente estamos hablando ya de estudiar el dolor desde el marco de la medicina de precisión, en donde, como sabemos, no todos los pacientes responden igual, en donde influyen, habíamos visto todos estos elementos y otros que son emergentes, nuevamente el campo de la obesidad, la inflamación crónica mixta, la polifarmacia, los fenotipos que se han descrito de dolor, y aquí el concepto de analgesia personalizada cobra especial relevancia. Es decir, estamos viviendo el mundo nuevamente del estudio individualizado del paciente para mejorar sus condiciones en frente a esta experiencia. Entonces, primera conclusión. El mejor analgésico no es necesariamente es el más potente, sino el más apropiado para el mecanismo del dolor y las características del paciente. La farmacología moderna del dolor busca restaurar la función, no solo reducir la intensidad del síntoma, y el alivio consciente implica tratar conciencia, individualizar con criterio y prescribir con responsabilidad. Por otro lado, tendríamos que ver nuestra área de trabajo. Yo tengo dividida la plática en tres secciones. El manejo del dolor desde el primer nivel de atención, y este es el escenario más importante, desde los panoramas de salud pública hasta la optimización de la economía de la salud. Aproximadamente el 80 o 90% de los pacientes con dolor pueden ser evaluados y tratados eficazmente en atención primaria, aplicando un enfoque sistemático, y el objetivo no es prescribir analgésicos, sino diagnosticar el mecanismo, identificar signos y recuperar la funcionalidad del paciente. Por eso es importantísimo que cursos como eso, con colectivos como el CEDEPIS, comprometidos, nos ayuden a cambiar los paradigmas. Cambia el paradigma de qué le doy para el dolor al paradigma por qué le duele y cuál es el mejor tratamiento para estos mecanismos. Y este nuevo paradigma va del síntoma al mecanismo, porque antes era dolor analgesia, pero ahora paciente, historia clínica, mecanismo del dolor
intensidad, funcionalidad, factores biopsicosociales y tratamiento individualizado. El paso uno que se sugiere es confirmar que realmente es dolor. ¿Cómo? ¿Dudamos que sea dolor? Sí, porque el dolor es una experiencia subjetiva. Nunca podemos medirlo, siempre tenemos que evaluar inicio, duración, localización, irradiación, calidad, la intensidad que nos va a ser determinado por la evaluación o el estudio centralizado, factores desencadenantes, factores de alivio, limitación funcional. Y una pregunta que rara vez hacemos y cambia el enfoque es, ¿qué ha dejado de hacer debido a la salud que nos ubique en esta pérdida de la funcionalidad? Esto nos va a orientar mucho en la gravedad clínica hacia dónde vamos, que el número uno es cara. El paso dos es identificar el mecanismo de dolor y a decir de los nuevos algólogos. Es probablemente la decisión más importante. Y bueno, en este cuadrito me pongo tipo nociceptivo, características bien localizado mecánico y los tratamientos iniciales. El inflamatorio obviamente cambia hacia antiinflamatorios, el neuropático y el nociceptivo. No quiero ofender su inteligencia leyendo el cuadro, ahí se queda, y la plática se queda con CEDEPIS para cuando creo yo la lleguen a utilizar ustedes. Entonces, la clasificación por mecanismos nos va a permitir elegir tratamientos más eficaces y evite el uso indiscriminado de analgésicos. Un paso interesantísimo que se ha postulado es buscar banderas rojas. ¿Qué son las banderas rojas? Una serie de elementos que debemos tomar en cuenta para descartar causas potencialmente graves. El dolor lumbar, el déficit neurológico progresivo, retención urinaria, incontinencia fecal, el acompañamiento con fiebre, trauma importante, antecedentes de cáncer, pérdida de peso inexplicable que va de la mano de lo anterior, cefaleas importantes y el inicio, ¿no? Todo esto ha sido denominado como banderas rojas y permítame ponerlo así porque lo vamos a volver a revisar. Esto va de la mano de la alteración del estado y si existe o no existe otro tipo de alteración neurológica. Si hay banderas rojas, el objetivo deja de ser tratar el dolor como síntoma y pasa a identificar la causa subyacente, en el caso dolor abdominal, buscar irritación peritoneal, presencia de hipotensión, sangrado digestivo, embarazos ectópicos, isquemia mesentérica. El siguiente paso ya sería medir la intensidad, en donde las nuevas clasificaciones lo dividen en leve, moderado y severo, dando del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 10. Pero también es valorar el impacto funcional. El dolor le permite caminar, dormir, trabajar, comer, cuidarse de sí mismo muy adecuado para poder ir viendo la limitación funcional. La funcionalidad suele ser un mejor indicador del éxito terapéutico que la intensidad del dolor. El paso quinto, ya que tenemos todo eso, pues será elegir el tratamiento, que lo vamos a ir llevando en relación a nuestra clasificación y algunos elementos generales, ¿no? Si el dolor es leve, hay que educarlo sobre la medida de mejorar el dolor, hielo, calor seco, actividad física adaptada, paracetamol cuando esté indicado y AINE si el perfil del paciente lo permite. Si el dolor es moderado, hay que añadir AINE o otro analgésico combinado, rehabilitación temprana y nuevamente educación sobre expectativas y autocuidado, y si el dolor es intenso, hay que considerar el proyecto de analgesia multimodal. Opioides solo en situaciones seleccionadas por el menor tiempo posible con un claro de seguimiento y definitivamente la reevaluación temprana. 6. Factores que pueden perpetuar el dolor. Estos con frecuencia son modificables y son todo esto que se los estoy poniendo aquí. Este paso es especialmente relevante en la práctica de la atención primaria porque nos va a permitir controlar a nuestro nivel el problema. Hay que explicar el dolor al paciente, el paso 7, que es la educación y que ha demostrado tener un efecto terapéutico demostrado. Un ejemplo, el dolor es un señal de protección del sistema nervioso. En algunas personas este sistema permanece sensible, incluso cuando el tejido ya está cicatrizado. Nuestro tratamiento busca disminuir esa sensibilidad y ayudarle a recuperar su función, explicando toda la fisiopatología.
Este tipo de trabajo va a reducir el miedo, mejorar la adherencia y favorecer la recuperación. El paso 8 es el seguimiento, preguntar en cada visita cómo vamos, ¿no? Disminuyó el dolor, mejoró la función, aparecieron efectos adversos, el diagnóstico sigue siendo consistente con la evolución y la reevaluación evita tratamientos prolongados sin beneficio. Entonces, me permito y estoy a tres outs de terminar la sesión, un algoritmo práctico para la consulta primer social, paciente con dolor, ¿hay banderas rojas? Sí, referencia urgente. No identificar mecanismo. Mecanismo nociceptivo, inflamatorio, neuropático o nociplástico, como acabamos de revisar. ¿Sí? Analgesia dirigida al mecanismo, educación más medidas no farmacológicas y reevaluación desde las primeras 48 horas hasta las 4 semanas. En este periodo mejoró la funcionalidad de manera contundente y suficiente. Sí, continuamos un plan de trabajo y retiramos gradualmente. No, tenemos que reconsiderar diagnóstico, optimizar tratamiento o definitivamente referir. Me permito presentarles esto que encontré que se me hizo muy interesante. Las 5 Ds del manejo del dolor en la atención primaria. Diagnosticar, descartar banderas rojas, dirigir el tratamiento según el mecanismo fisiopatológico y disminuir el impacto funcional mediante abordaje multimodal. Y la 5 D, dar seguimiento para prevenir otros problemas. Esto es la base de la teoría de analgésica de la OMS y es cierto, habíamos visto, hay antecedentes históricos muy importantes, surge con el objetivo específico de quitar el dolor endológico y la propuesta revolucionó el tratamiento. Pero la OMS no se ha quedado ahí, porque la teoría parte de un principio muy simple: mayor intensidad del dolor, mayor potencia analgésica. La intensidad del dolor determina el escalón terapéutico y así tenemos escalón 1, analgésicos neopoides más coadyuvantes; escalón 2, opioides débiles más no opioides más coadyuvantes; y el escalón 3, opioides potentes más coadyuvantes. Entonces, en el escalón 1 hice una revisión de lo que hemos estado viendo: paracetamol, AINES, metamizol, por ejemplo, cefalea tensional, dolor muscular, dolor dental, osteoartritis. Disminuir inflamación es nuestro objetivo y la nocicepción periférica. El moderado, que son los del 4 a 6 niveles de evaluación, agregamos opioides, ¿sí? De menor potencia, ejemplos, tramadol. Ojo con el tramadol, ¿eh? Yo he tenido problemas, no en lo personal, he tenido pacientes que se hacen dependientes psicológicos del tramadol. Codeína, pero siempre acompañados de paracetamol, AINES, y la combinación busca potenciar la analgesia actuando sobre diferentes modelos. Y en el dolor intenso, en este momento nos encontramos a problema muy severo. Vamos a utilizar opioides mayores que van desde la morfina hasta la bupremorfina y manteniendo paracetamol o AINES si no existen contraindicaciones. Interesante lo que la OMS recomienda sobre el uso de medicamentos coadyuvantes. La OMS reconoce desde el inicio que algunos dolores requieren medicamentos que no son analgésicos, por ejemplo, el dolor neuropático, que después de utilizar estos elementos que actúan a ese nivel, es aconsejable que reciban también tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Dentro de estos, si persiste la espasticidad, habrá que dar blacofeno; si hay edema tumoral, manejar corticosteroides con toda conciencia; y si hay ansiedad, pues dar ansiolíticos seleccionados. Entonces, los 5 principios originales de la OMS, además de la escalera, son los siguientes: utilizar la vía oral siempre que sea posible, dar el medicamento por horario, no esperar que reaparezca el dolor, seguir los escalones, individualizar y atención al detalle, es decir, prevenir y tratar efectos adversos. Y en relación a este concepto, antes del 86 se utilizaban pocos opioides. Existía la llamada opiofobia y muchos pacientes con cáncer morían con dolor intenso.
Después de la implementación, mejoró todo, incluyendo se promovió acceso racional de opioides y establece un lenguaje común para el manejo del dolor. Se estima que este modelo permitió aliviar sobre todo el dolor con cáncer. Sin embargo, sabemos que esto ha sobrepasado por situaciones actuales. ¿Qué limitación tenemos ahorita? Sabemos que la intensidad no es el único criterio relevante. La escalera no va a distinguir esta propuesta de la escalera de la OMS. No va a distinguir entre dolor inflamatorio, dolor neuropático, nociplástico y sensibilización central. Y uno de estos ejemplos es la neuropatía diabética. Entonces, la evolución del modelo en las últimas 2 décadas ha cambiado. Y hoy el tratamiento se basa en el estudio del metabolismo del dolor, fenotipo clínico, objetivos funcionales, analgesia multimodal, la rehabilitación sostenida y temprana o primaria y sostenida, el seguimiento y no solo en la intensidad del dolor. Esta escalera moderna nos lleva a la elección adecuada del paciente, llegando hasta la recuperación funcional. Pero hay un punto interesante. Con todo esto, ¿deberíamos abandonar el concepto de escalera analgésica? No, la respuesta es no. La escalera sigue siendo muy útil para enseñar los principios básicos del manejo, es valiosísima en dolor agudo y dolor oncológico y es una excelente herramienta para estructurar toma de decisiones. Sin embargo, no debe aplicarse de manera rígida, sobre todo en el dolor crónico, en donde se sugiere la analgesia multimodal, la rehabilitación con un claro enfoque biopsicosocial. Y entonces yo quisiera reflexionar un poco. La escalera analgésica de la OMS transformó la historia del tratamiento del dolor al enseñar que el sufrimiento debería tratarse de forma sistemática. 40 años después, la medicina del dolor evoluciona. Hoy sabemos que no va a subir escalones, ¿no? Sino debemos comprender la biología del dolor y personalizar. Y surge ya para terminar 2 conceptos. AINE contra opioides. ¿Cuándo, por qué y para qué? ¿Sí? Durante décadas supimos que los AINES eran para el dolor leve y los opioides para el dolor intenso. Hoy sabemos que eso es una simplificación excesiva. El verdadero debate no es cuál es el medicamento más potente, sino es cuál modifica mejor el mecanismo fisiológico responsable del dolor. Y el primer argumento, los AINES son analgésicos menores. No, los AINES lo que tienen es que son antiinflamatorios. Ya habíamos visto que tiene que ver en todas estas relaciones con la ciclooxigenasa y actúan sobre la causa inflamatoria. Los opioides no. Segundo argumento, los opioides no disminuyen la inflamación. Los opioides van a modificar la percepción cerebral del dolor, inhibiendo la transmisión nociceptiva, aumentando las vías inhibitorias, pero no corrigen edema, no actúan sobre prostaglandinas, no limitan el infiltrado inflamatorio y no detienen la lesión tisular. Por eso un opioide puede aliviar el dolor, pero no modifica el proceso fisiopatológico. ¿Cuándo eligieron NAIDE? Pues cuando el componente inflamatorio es predominante, ¿no? Efecto en todos estos cuadros conocidos de ustedes y ventajas es que trabajan directamente sobre el mecanismo fisiopatológico y reducen la sensibilización y no producen dependencia. Cuando elegir un opioide, cuando el dolor es intenso, refractario, oncológico, posoperatorio mayor, secundario a traumatismos graves, en situaciones de dolor paliativo, medidas paliativas del dolor, y puede emplearse en algunos cuadros agudos intensos por periodos brevísimos y con objetivos claramente definidos, porque tiene estas ventajas y tiene gran utilidad cuando el dolor supera la capacidad analgésica de otros factores. ¿Cuándo no usar AINES? Pues en pacientes donde se ha demostrado y la ciencia ha demostrado las complicaciones. Los pacientes renales, la insuficiencia cardíaca descompensada, la enfermedad ácido péptico, hemorragia digestiva, el alto riesgo cardiovascular y según el AINE y el contexto hay que hacerlo y obviamente en el embarazo, ¿no? Avanzado. ¿Cuándo evitar opioides? Cuando el dolor crónico no oncológico no tiene indicación clara. ¿Cuándo? Fibromialgias, cefaleas, dolor nociplásico, lumbalgias inespecíficas. En estos escenarios, los riesgos pueden superar los beneficios. ¿Qué evidencia tenemos actual? Diversos ensayos clínicos y revisiones sistemáticas muestran que en muchos cuadros de dolores
músculo esqueletos agudos, la condición de AINE con paracetamol ofrece una analgesia comparable con algunos esquemas de opioides sin sedación, sin dependencia y menos efectos relacionados con los opioides. Este hallazgo ha impulsado el uso preferente de estas estrategias multimodales, ¿sí? Pero porque el gran problema de los opioides, que no solamente radica en la dependencia, hay que considerar tolerancia, hiperalgesia inducida por opioides, depresiones respiratorias, acciones sobre tracto digestivo, somnolencia, caídas en altos mayores y trastorno por consumo de opioides en pacientes susceptibles. El gran problema de los AINES es que tienen toxicidad y es distinta, pero que afortunadamente, si se toma en cuenta y si sabemos a quién darlo, lo podemos limitar. Entonces, ¿quién gana en este debate? Ninguno. Cada grupo farmacológico resuelve un problema diferente. Cuadrito, ¿dónde están? AINE disminuye la inflamación, opioide modula la percepción, y esta es quizás la principal diferencia. El verdadero ganador no es el AINE ni es el opioide, es la analgesia multimodal, ya que en combinación raciando de fármacos permite todos estos elementos en este contexto, convirtiéndose en una nueva visión. Entonces, un profesional de salud preparado, a manera de conclusión, no prescribe el analgésico más fuerte, prescribe el analgésico más adecuado para el mecanismo del dolor, considerando el perfil del paciente y el equilibrio entre beneficios y riesgos. Y del alivio del dolor al alivio consciente ha habido un gran paso. ¿De qué medicamento quita más el dolor? ¿A qué tratamiento ofrece el mayor beneficio? Pero mañana vamos a tener que trabajar sobre medicina de precisión en dolor, teniendo analgesia basada en mecanismos, estratificando riesgos, recuperaciones funcionales, precisión responsable y atención centrada en la persona. Recordar que el dolor es una señal biológica, el sufrimiento es una experiencia humana y que como profesionales de la salud nuestra responsabilidad no consiste solo en disminuir una puntuación en escala visual, sino devolver al paciente sus capacidades, ¿sí? Dormir, moverse, trabajar, vivir con dignidad. Ese es el verdadero significado de este concepto de alivio consciente, ¿sí? Bien, pues todo esto y más vamos a ver en este diplomado en farmacología, de la teoría a la práctica en los cuidados y rehabilitación, en donde los organizadores han tenido a bien, y me he sentido muy honrado, invitarme a participar. Yo con esto termino, les doy muchas gracias por su atención y si aún tenemos tiempo, quedo abierto a preguntas, respuestas si se las puedo dar, ¿eh? Y desde luego, mi objetivo principal era motivar curiosidad sustancial sobre lo que estamos revolucionando en el concepto del dolor. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Mario. Qué amable eres en todo esto. Una brillante disertación como un abridor de más interés que se va a dar en el diplomado, por supuesto. Te agradezco muchísimo. Quisiera yo preguntar, ¿hay algunas personas que desean hacer unas preguntas? Por favor, nos levantan la mano y le damos el micrófono. Adelante. Sí, sí, usted. En la tormenta eléctrica que estoy teniendo yo y que espero no tengan ustedes, yo estoy aquí en el puerto de Veracruz, este, no los inhiba. Pero Eso. adelante, estoy viendo ya en el Doctor, chat algunos comentarios, muchas gracias. Adelante, por favor. doctor, muchas gracias por el tema, un tema muy interesante, más en la actualidad, con el área de enfermería, la norma oficial, que ya permite la prescripción a los licenciados de enfermería y que es un debate que realmente preocupa, porque institucionalmente se señala que todo licenciado en enfermería tiene que prescribir, pero ¿qué pasa en nuestro sistema, ¿no? De la situación
este, que se vive, no realmente, que son licenciados en enfermería, pero ostentan un código de auxiliar de enfermería o técnicos en la, atención primaria a la salud, los TAPS, y que la presión está en que quieren hacerlos que prescriban, pero institucionalmente pues está la situación legal, ¿no? De que no ostenta con un... Sí, sí, Gabriela, tienes muchísima razón. Déjame comentar que eso fue motivo de una plática, también en una noche de lluvia hace ya casi un año en San Cristóbal de las Casas, donde hablamos de toda esta problemática que se venía con el maestro Carlos Luz, con la maestra Blanca, toda la gran bronca que se venía en relación a en que nos estamos quedando cortos en la capacitación por corto tiempo y que viene un serio problema de responsabilidad legal para los profesionales de enfermería, en donde no va a haber de otra. Ahí está ya la ley, los están mandando a la trinchera. Es cierto que van a tener que enfrentar tanques con riflitos 22, pero bueno, pero precisamente, Gabriela, gente que preocupada, personas preocupadas, van a tener que prepararse en esta área. Y qué mejor que la figura cognitiva del diplomado. Diplomados de este tipo donde se dan los conocimientos de la manita y como decíamos antes, ¿no, Carlitos? Preciso, conciso y macizo para llevarlo sin más rodeos y que ahora el balón, estamos mundialeros, ¿no? Yo no soy afecto al fútbol, pero bueno, tengo que estar en la moda. El balón está en la cancha del profesional de enfermería que va a tener que prepararse adecuadamente, de manera intensiva y rápida. Ojo, la ley que tiene muy claro, Gabriela, qué puede prescribir y qué no puede prescribir, ¿eh? O sea, eso tampoco es, vamos a hacerlo, sin embargo, viene la parte humana del profesional, a Chihuahua. Si esto me lo están autorizando, pues porque yo no voy a poder, voy a trabajar por mi lado, voy a prescribir por mi lado. Si se hace, qué bien, pero que se haga con conciencia. Hay un epistemólogo buenísimo, se llama Edgar Morin, colombiano, que tiene un libro, una secuencia de libros, pero el que más me impactó a mí, que se llama Ciencia con Conciencia, y va de la mano este concepto del alivio consciente. ¿Tengo que prescribir medicamentos? Sí, pero tengo que identificar a quién, para qué, cómo, y tener todos los elementos para poder hacerlo. Entonces, ese es mi punto de vista, Gabriela, y te agradezco tu pregunta y tu intervención. ¿Alguien Muchas más? gracias, doctor. Gracias, Gabriela. Muy amable por tu participación. ¿Alguna otra persona que desea hacer la pregunta? Por favor, tenemos unos minutos todavía. Carlitos, cuando me empecé a dedicar a la docencia, a mí los compañeros me hacían burlas, que decía que yo me parecía a Vicente Fernández, que decía, si la gente no deja de aplaudir, yo no dejo de cantar, no paro de cantar. Yo también, si no paran de preguntar, yo sigo hablando, ¿eh? Aunque me corten el show. Esperemos que haya otra persona. Y si no, los esperaría yo con todo gusto, y no nada más yo, sino todo el colectivo en este nuevo diplomado. Creo Mira, que hay una mano levantada por ahí. no la veo. Aquí Sí, está. A María ver, María, José, María José. abra usted su micrófono, por favor, María José. Hola, Adelante. buenas tardes, doctor. Mucho gusto. En mi caso, pues soy estudiante de tercer semestre de medicina y la verdad la ponencia me pareció muy interesante y bueno, de mi parte, al menos farmacología es algo que pues me considero un tema muy bonito, pero a la vez se me complica un poco y pues usted como pues médico profesional con muchísima experiencia, ¿qué podría recomendarme a mí para poder como empezar a conocer un poco más sobre estos temas? Si bien muchas cosas de las que mencionó pues sí las pude comprender, hay otras que la verdad me costaron un poco, entonces no sé qué podría pues recomendarme, no sé, algún libro, algún, no sé, o algún artículo que podría, vaya, para complementar un poco. Claro, claro que sí, Marijó. Bueno, perdón que me tome la libertad de decirte Marijó, pero me da mucho gusto escuchar que un estudiante de medicina en este momento tenga esas inquietudes. Mira,
El estudiante de medicina que en este momento no se comprometa con la farmacoinmunología, la neurofarmacología y la farmacobiología, para que me vayas entendiendo toda la parte de lo que se llaman las ciencias fundamentales y que las integran en la prescripción farmacológica y la biología molecular y la bioquímica, no va a tener contexto profesional. Hoy por hoy, el tratado, la Biblia de la farmacología es la farmacología de Goodman y Gilman. Tremenda, es una Biblia tremenda, ¿no? Sin embargo, yo te recomendaría que busques en Internet todas las novedades relacionadas con los journals, concretamente de estas áreas, farmacobiología, farmacoinmunología y bioquímica relacionada con fármacos. Y ahí te va a abrir un árbol de posibilidades, porque aquí, como dijimos, lo más importante no es que te aprendas los grupos farmacológicos, sino que sepas que ahí están, pero lo más importante es que sepas y tengas el criterio a quién se los vas a prescribir. El meollo está en conocer a tu paciente, que identifiques el padecer y el padecimiento. Muchas gracias, doctor. No, a ti por la pregunta. Aquí algunos datos de la doctora Teresa Barrios. Dice: excelente ponencia, maestro Mario. Susana Gracias, Ayala: doctora. excelente información, doctor Mario. Susana Ayala. Roberto Carlos López: gracias por la ponencia, doctor, muy buena. Karina Núñez, ¿verdad? Muchas gracias. Yo estoy enterado en el diplomado, solo reviso fechas. Muy bien, se le dará la información al terminar. Karina Núñez, gracias por la información y solamente. Mi querido y estimado doctor, le agradezco muchísimo la atención que usted nos ha hecho y quitarle este tiempo tan valioso de su vida, pues yo sé qué tan comprometido estás con la enseñanza y eso nos ayuda mucho a poderte invitar siempre en este tipo de situaciones. Está abierto todavía el espacio para el diplomado. Empezamos el día 18 de este mes, o sea que tenemos 10 días para hacerlo partícipe del diplomado. Ahí está toda la información, se les va a dar en un momento. Tomamos la foto. Vamos a tomarnos la foto, por favor. Yo quisiera que todos prendieran su cámara para poderle hacerle a la galería y tomar la foto, no del recuerdo, sino para nosotros es muy importante como colegio, el colegio de DIPS, para poder tenerlos como registros, si son tan amables. ¿Podrían abrir su cámara? Por favor. Por favor. Muy bien. Gracias. Gracias. 1, 2, 3. Listo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No, al contrario, gracias a ustedes y de veras, qué gusto y espero mi módulo para poder trabajar con los Correcto. compañeros. Le damos paso, un momentito, por favor, al doctor Jesús Flores, para que él nos dé los pormenores del diplomado que se abrirá el día 18. Sin embargo, también quiero informarles que tiene una constancia esta presentación del doctor. Por favor, hemos registrado sus correos y esperemos que podamos enviársela por el mismo medio, ¿verdad? Estaremos pendientes y sería todo. Adelante, Jesús. Mire, la constancia dice: Consejo de Enfermería y Desarrollo e Innovación para Profesionales de la Salud. Otorga la presente constancia al doctor Mario Fabio Blanco Cantero, su destacada participación como ponente en la sesión académica Farmacología del Dolor y Alivio Consciente,
Se llevó a cabo en la modalidad virtual el 8 de junio de 2026, valor curricular de 2 horas. Y así sucesivamente vamos a irle haciendo a cada uno de los que estuvieron con nosotros estos instantes, esta hora y media o dos, para que tengan ustedes esto, esperándolos que sean tan amables de seguir con nosotros como CEDIPS y tendrán siempre la información con tiempo. Adelante, mi querido doctor Jesús. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias al doctor Manlio. Realmente una participación muy novedosa e importante, ¿verdad? Hoy, precisamente en la terapia intensiva, estábamos hablando sobre esos elementos. El manejo de la analgesia, un elemento muy importante en nuestros días y sobre todo que se habló precisamente de esta parte consciente cuando manejamos este tipo de medicamentos. Los invito a ver este pequeño videíto que preparamos unos compañeros precisamente del CEDIPS para ver algo de lo que es el diplomado y ahorita les platico rápidamente. Listo, maestro Jesús. Adelante. Gracias, maestro. Estamos comentando que no se escuchaba bien, ¿verdad? El video, pero bueno, por ahí se los enviamos, ¿verdad? Para hacer la información llegar a cada uno de ustedes. Desde luego, súper importante comentar que este diplomado tiene 4 módulos y como dice la teoría de la práctica, tenemos a 4 grandes expertos para hablar precisamente sobre estos módulos. Cada uno de ellos está desarrollado desde que yo no sé casi nada de farmacología, conceptos importantes hasta el manejo en la terapia intensiva, en catéteres, en la prescripción, normas oficiales mexicanas y sobre todo la actualización en la prescripción de medicamentos en enfermería. Un ámbito muy importante, podemos hablar también de muchos medicamentos en la parte de medicina, en la parte de enfermería, en la parte de rehabilitación, porque uno de los módulos también habla precisamente del manejo del dolor, la fisioterapia y rehabilitación, perdón. Y entonces alguien por ahí comentaba un elemento importante, decía, ¿yo qué puedo hacer si quiero aprender un poquito más? La invitamos a unirse al diplomado porque de entrada tenemos a 4 grandes expertos en el manejo, en primer, en segundo, en tercer nivel y diríamos en alguna especialidad, en algunos pacientes complejos como hasta geriátricos y precisamente en diversos escenarios, ¿no? Tenemos personal que va a estar manejando precisamente los medicamentos en rehabilitación y personal que ha estado en la terapia intensiva, tanto en adulto como en pediátrico. Entonces los invitamos precisamente a este módulo. Son 4, les decía, este diplomado de farmacología, de la teoría a la práctica, y ojalá varios de ustedes se inscriban y compartan el conocimiento porque de verdad los temas están preparados, pensados para que aprendamos de la mejor manera y sobre todo vayamos a hacer conciencia de lo que estamos realizando en la prescripción y en la administración de medicamentos. Cualquier duda, los invitamos a los números de teléfono que presentamos y estamos para servirlo. Muchísimas gracias, doctor Manlio. Estamos pendientes aquí. Un abrazo. Realmente una ponencia muy importante y me llamó mucho la atención por ahí 2, 3 palabritas, ¿no? Sinergia, los opioides y precisamente lo que estamos trabajando, la parte consciente, que muchas veces por el trabajo exhaustivo que tenemos, la lluvia que tenemos de muchas ideas en la cabeza a veces, nos pasamos por alto esa parte. Sin embargo, la prescripción de fármacos y el manejo de analgésicos conscientemente realmente es una persona
que piensa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y un abrazo. Muy Gracias bien. a ustedes, abrazo. Gracias por su atención a todos. Gracias, maestro Mario, otra vez. Gracias a cada uno de los que estuvieron con nosotros en este momento. Los invitamos de todo corazón a que realmente estén en el diplomado, precisamente porque necesitamos que tengan ustedes perfectamente bien enseñado, ¿verdad? Y que tengan la expertise de las personas que se los van a enseñar y no caer en tantísimas informaciones que además de ser falsas, no los ayudan a nada. Nuevamente, agradezco a cada uno de ustedes su tiempo y nos vemos el 18. Vamos a empezar muy bien en la tarde. Gracias por todo. Que pasen buenas noches y agradezco que la lluvia fue benéfica y no tuvimos tantos problemas. Gracias, Mario. Gracias a Nos todos. vemos, Feliz Carlitos, noche. un abrazo a Igualmente, todos. nos Gracias. vemos el día 18. Gracias.